del Tribunal Electoral bajo la presidencia del maestro Francisco A. Ordóñez, integrado por la magistrada Brenda Domínguez y un servidor. Les damos la más cordial bienvenida a este curso que nos impartirá el maestro Enrique Martel Chávez, ya conocido por todos nosotros. Bienvenido, maestro Enrique Martel Chávez. Bienvenidos también a todos los más público general que nos acompañan el día de hoy, ya sea de otras instituciones o de la sociedad campechana. Me voy a permitir leer rápidamente una síntesis curricular del maestro Enrique Martel Chávez, que el día de hoy nos va a impartir el módulo test de proporcionalidad, un tema muy relevante en la conformación de nuestro trabajo jurisdiccional electoral, que nos va a dar herramientas muy importantes para la elaboración de sentencias, resoluciones en materia electoral. Entonces, paso a leer una síntesis curricular del maestro Martel Chávez. El maestro Enrique Martel Chávez obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1986 por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del estado de Durango, de donde es originario. Fue abogado litigante en diversas materias hasta el año 1996. Ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Jalapa para el proceso electoral federal 1996-1997. Ha sido además profesor investigador especializado en materia electoral y secretario instructor en diversas etapas de 1997 a 2006, tanto en la Sala Regional Jalapa como en la Sala Regional Guadalajara. En estos lapsos ha cursado diversos diplomados y especialidades, así como participado e impartido diversos cursos en materia electoral y otras materias afines. De 2001 a 2002 cursó estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad de Jalapa, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En 2005 cursó la especialidad en la Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal. En 2008-2009 obtuvo el máster sobre Justicia Constitucional y Derecho Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con la Universidad de Castilla-La Mancha. Se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en diversas ponencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 1 de marzo de 2006 al 31 de diciembre de 2017. Actualmente, el maestro Enrique Martel es secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a nuestro ponente, el maestro Enrique Martel Chávez. Adelante, maestro. Buenos días a todos, a todas. Magistrado, gracias por la presentación. Entramos en materia para privilegiar la puntualidad. Como lo decía el magistrado, la temática del presente día es acerca de la aplicación del test de proporcionalidad en las resoluciones judiciales. Se analiza este test, pues, se le da el equivalente a un juicio, a un principio,
un ejercicio, pero más bien lo que se trata es una metodología de análisis de proporcionalidad o razonabilidad en las decisiones judiciales en México. No, lo decimos decisiones judiciales en México, porque el test de proporcionalidad, si bien ha sido de gran extensión en muchos países, también lo es que no toda decisión judicial tiene ese imperativo de pasar por también el test de proporcionalidad. Aplicado como tal en la actividad jurisdiccional en México, esto implica que toda regulación legislativa en materia de derechos humanos o fundamentales debe ser razonable y proporcional. Ello, después de pasar por el examen de constitucionalidad y convencionalidad actualmente, adoptado a partir de la reforma constitucional de 2011, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución, la sentencia del expediente varios 912 de 2010, conocido comúnmente como caso Rosendo Radilla Pacheco, y también posteriormente depurado por al emitir sentencia en la contradicción de criterios 293 de 2011. Quiero señalar en una aproximación inicial, a fin de entrar en materia respecto de las circunstancias jurídicas y fácticas que dieron lugar a su trasplante en México, así lo menciona una autora, que el test de proporcionalidad es un trasplante que se hizo en México como una de las técnicas jurídicas de mayor aproximación. También este término de aproximación hay que tenerlo muy en cuenta. No es un análisis 100% certero, porque sobre todo en derecho no hay la certeza. Hay la certeza sobre la decisión judicial, mas no la certeza sobre la verdad absoluta. Entonces se trata de una técnica jurídica de mayor aproximación a justicia. Este término justicia, que mucho tiempo estuvo alejado de las decisiones judiciales, sino que atendían a decisiones en muchos casos positivistas, pero ahora, gracias al boom de los derechos humanos, a partir, sobre todo con esta edición de la Corte en 2011, este test de proporcionalidad, hablando propiamente del concepto de proporcionalidad, así como lo escribe la Corte y algunos tratadistas, se divide en tres principios. Como señalé, se trata solamente de una aproximación a lo que vamos a entrar ahorita en materia. Este primer subprincipio se refiere a la adecuación. Esto seguramente ya lo habrán ustedes manejado. Es la relación de justificación que hay entre el medio empleado para restringir el derecho y el fin que se persigue. Entonces requiere, en primer lugar, identificar el fin de la restricción de la norma. Luego, en esta misma etapa de buscar la adecuación, demostrar que la regulación es idónea entre causa y fin. La segunda etapa es la necesidad. Esta consiste en el estudio comparativo. No perdamos de vista este término comparativo, porque precisamente consiste en identificar diversas alternativas que pueden ser comparadas por el tribunal, precisamente para ver si la medida restrictiva tiene otra alternativa mejor que impacte en menor medida en el derecho fundamental afectado por la restricción. En esta etapa de la necesidad debe identificarse el medio elegido por el legislador, el cual debe ser el menos restrictivo a lo que el derecho se refiere. Entonces también el tribunal o juez debe interrogarse acerca de la viabilidad de ese medio elegido y elegido por el legislador, y generar hipotéticamente otra serie de medios, otras alternativas, como decíamos, menos lesivas al derecho humano, que le sirvan de contraste. Adelanto un poquito aquí en los comentarios de una autora que precisamente en estas dos etapas, la de idoneidad y de necesidad,
se desarrollan bajo precisamente un aspecto de proporcionalidad. No perdamos de vista este aspecto de proporcionalidad. Los pasos previos a determinar la idoneidad y la necesidad se trata, salvo su mejor opinión lo comentamos, de un análisis de constitucionalidad. Y el siguiente paso en el test de proporcionalidad, en sentido estricto, ya no necesariamente se refiere ni a constitucionalidad ni a la proporcionalidad, sino a un aspecto de ponderación de principios, de valores contenidos en principios constitucionales relativos a derechos humanos consagrados a nivel constitucional o bien en las convenciones sobre derechos humanos o tratados suscritos por el Estado mexicano. Este tercer paso, establecer la proporcionalidad en sentido estricto, es en el cual el operador jurídico, el juez, el tribunal, debe mesurar los costos respecto de los beneficios. Este es su principio, conecta de una manera muy clara lo anterior, es decir, el análisis de constitucionalidad o convencionalidad con la proporcionalidad a través de identificar la medida idónea y necesaria, y con lo que ahora se hace a través de una ponderación de aquellas razones que sostienen los valores en juego en cada uno de los principios que se pretende valorar. Entonces, es preciso tener claro cuáles son aquellos contenidos del derecho o posiciones jurídicas que no pueden ser anuladas por una u otra decisión, que no son un costo soportable por el derecho y por un cierto posicionamiento que el operador jurídico tenga ante ese derecho. Como decíamos, más que una etapa de proporcionalidad, considero, en una opinión muy personal, que se trata ya propiamente de una ponderación de valores en juego. Soportar el costo que implica la restricción en el derecho humano afectado frente al beneficio que arroja la adopción de la medida legislativa que establece la restricción. Pero, ¿cómo llegamos a esto? En México los jueces federales, locales, ordinarios, en todas las materias, han realizado este test de proporcionalidad. Han siquiera tenido siempre la facultad de control constitucional. Entonces, decíamos, esta técnica muy depurada es para llegar al mayor grado de aproximación del raciocinio judicial para determinar la prevalencia del derecho humano en favor precisamente de la persona. Debo mencionar que han sido demasiadas y variadas las circunstancias fácticas y jurídicas que detonaron en México la necesidad de llegar a estos extremos para darle contenido al derecho de los derechos humanos. Voy a hacer un breve recuento, en lo que el tiempo me lo permita, de las circunstancias que estimo son relevantes en la evolución constitucional y que explican cómo el control constitucional en materia de derechos humanos, mutado luego también a control convencional, requirió de la aplicación metodológica de un test de proporcionalidad. Aquí me voy a ir rápidamente. En su origen se entendían los derechos como naturales, derechos divinos, derechos del ser humano, sin regulación constitucional alguna. La constitucionalidad tiene su origen, lo hemos analizado en otros diccionarios, tiene su origen e inspiración en el contrato social, en aquellas obras de Juan Jacobo Rousseau, las obras de Thomas Hobbes, el Leviatán, el espíritu y las leyes de Montesquieu, pero estos principios, incluso desde esas obras, nacen con una textura abierta, sin detalle, como por ejemplo vemos todavía actualmente en la Constitución de Estados Unidos, de Francia, el caso muy sui generis de Inglaterra, y la Constitución de 1824, que decíamos, estos principios ahí están invívitos, pero nacen con una textura abierta. Aquí hay que hacer dos distinciones, porque existen dentro de estas constituciones, conos en constitución, existen derechos humanos fundamentales como libertades públicas inherentes al ser humano, que como decíamos, existen o preexisten con o sin constitución o sin leyes. Ricardo Guastini, en un estudio muy interesante que hace sobre la jerarquía axiológica de los valores,
ahí los identifica y en el cual pone en primacía al derecho humano a la vida como derechos no negociables ni ponderables, y también en un estudio muy interesante sobre la teoría de las necesidades básicas del ser humano, de un autor Maslow, así lo define y dice que estos derechos no están a disposición de nadie y quizá ni siquiera estén a disposición de la propia persona. Bueno, pero sin embargo, ya dentro de las constituciones como consecuencia del pacto social, del contrato social, existen otros derechos constitucionales que se convierten en mandatos de optimización, abiertos, ponderables, maximizables, potenciables. Pero también su ejercicio puede, e incluso en ocasiones debe ser regulado para efectos de la vida en sociedad. Sin embargo, aquí hay que ver un aspecto muy importante que se había perdido de vista antes de este boom de los derechos humanos. La regulación de estos derechos fundamentales, esenciales, inherentes al ser humano, su regulación debe tender a la consecución de la felicidad y satisfacción del ser humano, o al menos no generarle afectación o su infelicidad. No sé si recuerdan aquella parte filosófica del apartado de garantías individuales del libro Garantías Individuales de don Ignacio Burgoa. Y entonces, ante esta visión filosófica de los derechos del ser humano, el legislador ordinario tiene que obedecer a ese mandato explícito, ya sea que esté explícito o implícito, de atender en su regulación a la felicidad del ser humano. Es decir, entonces debemos entender que tenemos un legislador racional ante el mandato constitucional. Ahora también lo vamos a ver más adelante ante el mandato convencional. Y según lo refería Montesquieu en su libro de Espíritu y las Leyes, es para regular la vida en sociedad, no para afectar a los integrantes de la sociedad en su vida. Entonces, en esa correspondencia del legislador racional, también debemos tener una racionalidad jurisdiccional, es decir, racionalidad del juez, un juez racional. ¿Qué implica esto? Que el juez racional, el análisis de la adecuación de la ley o de las restricciones impuestas, debe también atender a que el legislador no anduvo por ahí buscando afectar de una manera injustificada a sus representados. Es decir, el juez racional debe partir de una deferencia, una consideración, un respeto jurídico hacia la actividad del legislador en su carácter de representante del pueblo y como una prolongación del respeto del quehacer jurisdiccional hacia el pueblo como destinatario final de las leyes. Pero veamos ahora cómo fue evolucionando entonces lo anterior decíamos, se trata, esa deferencia hacia el legislador, la deferencia del juez racional hacia el legislador racional, es lo que conocemos comúnmente como presunción de validez o presunción de constitucionalidad de la ley o de su validez. Pero veramos cómo fue evolucionando también el control constitucional de esas leyes. Recordemos que hasta 1994, no obstante la disposición expresa contenida en el artículo 33 de nuestra Constitución, la Corte establecía criterios de control concentrado en el análisis de constitucionalidad de leyes, es decir, de que solo los órganos del Poder Judicial de la Federación tenían esa facultad constitucional. Entonces, era solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios y jueces de distrito en primera instancia que conocían, ya fuera en el control abstracto o concreto. En el control abstracto, pues, conocían del amparo contra leyes autoaplicativas, aquellas que por sola publicación entran en vigor y causan afectación a determinado número de sujetos, y el control concentrado concreto, aquel que se ejercen en el amparo contra leyes heteroaplicativas que requieren de un primer acto de aplicación. En 1995, si recuerdan, la reforma publicada el 31 de diciembre de 94 entró en vigor el siguiente día y se agrega el control constitucional en acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales como una novedad. En 1996, ya dentro de la materia electoral, el 22 de agosto del 96, el Tribunal Electoral se integra al Poder Judicial de la Federación con posibilidades de control constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente cuando habla de juicios y recursos, me veo, chécalo. Señala que algunos si me veo en el... A ver. En la... ¿Alguien habla por ahí? Señala precisamente que unos juicios y unos recursos precisamente son para controlar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales. Entonces, además en la ley orgánica y en la propia Constitución se preveía la posibilidad de contradicción de criterios entre las salas del tribunal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en 1996 se agrega en el artículo 105 constitucional, fracción segunda, la posibilidad de que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de leyes en abstracto que se consideren contrarias a la Constitución, las acciones de inconstitucionalidad, pero ya también ahora en materia electoral. En 95 se habían implementado las acciones en cualquier materia, menos en materia electoral. En 96 se agrega ya esta posibilidad. Y con estas reformas de 96 subsiste todo aquel control, sobre todo en amparo, pero concentrado, tanto abstracto como concreto. Yo recuerdo en 1998, un magistrado de aquí, de la Sala Regional Jalapa, David Cetina Menche, elaboró un estudio muy interesante para exponerlo en un congreso en Cancún, Quintana Roo, que planteaba esencialmente que el Tribunal Electoral estaba facultado para ejercer un control constitucional difuso electoral y como consecuencia la inaplicación de normas que se estimaran contrarias a la Constitución, precisamente por estimar que al contravenir normas constitucionales, esta norma tildada inconstitucional no debía ser aplicada. Es decir, solo llegaba la inaplicación en el caso concreto. A la par, iba dándose un surgimiento, no un surgimiento, sino un retomar una cultura jurídica sobre derechos humanos. Esto lo voy tratando de hilar porque precisamente es lo que llevó al boom de los derechos humanos y a estos criterios actuales de la Suprema Corte de Justicia y de la Sala Superior, y se escucha por primera vez sobre la distinción entre principios y reglas. ¿Se acuerdan de aquel libro de Ronald Dworkin, Los derechos en serios? Su primera edición, según recuerdo, es en 1984, y escribe sobre los derechos en serio, en un diálogo jurídicamente irrelevante respecto de su anterior maestro, Herbert Leonhardt, a quien acusaba de ser un acérrimo positivista. Entonces, ¿cuál era su posición? Una posición totalmente abierta a analizarse los derechos en pro de la persona bajo el concepto de que las reglas eran mandatos que podían ser superadas fácilmente por los principios, porque los principios operaban en favor del ser humano. En México también teníamos, ya se daba ese boom de la internacionalización de los derechos humanos. El caso concreto, por ejemplo, tuvimos por primera vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un juez, el doctor Héctor Fix Zamudio, quien fue juez de 1986 a 1997. Posteriormente, en otra etapa, también el doctor Sergio García Ramírez fue juez de la Corte Interamericana en 2004-2007. Pero también, al mismo tiempo, sin abandonar la tradición jurídica, se iba tratando de darle contenido a este tema de los derechos humanos, y había jóvenes tan talentosos que a la fecha, incluso uno de ellos es actualmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellos encontramos, por ejemplo, un Miguel Carbonell, el ministro José Ramón Cosío, el actual ministro presidente Arturo Saldívar Lelo Larrea, y en materia electoral encontramos, ya me tocó convivir un poquito ya en Sala Superior con él, el magistrado José de Jesús Orozco Enríquez, un acérrimo defensor, promotor de los derechos humanos. Y que incluso en muchos de sus proyectos y muchas sentencias de la Sala Superior, desde que fue designado como magistrado en 1996, ya introducía temas de convencionalidad. No obstante,
no tener reconocimiento de este tema en el derecho, en el ámbito jurisdiccional mexicano. Fíjense que previamente la Suprema Corte en 1999 ya había hecho ejercicios sobre cuál era la posición jurídica de los derechos humanos dentro del ordenamiento mexicano. Atendía sobre todo primordialmente aquella jerarquía normativa establecida por Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, en la que colocaba la Constitución como la cúspide de todo el ordenamiento mexicano y del que derivaba la validez de toda norma jurídica. La Corte se preguntaba entonces ya en 1999 qué relación tenían los derechos, los tratados en el ordenamiento jurídico mexicano, y llegaba a la conclusión de que subsistía la primacía de la Constitución. En segundo lugar, los tratados internacionales, luego las leyes generales o nacionales, no hay que confundir aquí con leyes federales ni locales, sino leyes generales o leyes nacionales, y en cuarto lugar encontramos una distribución competencial de las leyes federales con las locales, y así reglamentos y sucesivamente. Pero la Corte no arreglaba, llegaba a arreglos, no lograba consensos en determinar esa jerarquía, y entonces lo que hacía era posponer ese análisis y reencauzar su análisis, pero no en un plano jerárquico, sino tratando, como lo hizo posteriormente, de encontrar ese posicionamiento de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano en un plano no de jerarquía, sino de convivencia como referencial, orientador. ¿Para qué lo hacía? Precisamente para no trastocar aquel concepto de supremacía constitucional que teníamos y que sigue vigente, pero que ahora convive con el orden internacional. Y así fue dándose un crecimiento relevante de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo, sin que resultaran ni vinculantes, y por ahí de vez en cuando alguien lo mencionaba. Les decía ahorita, por ejemplo, en sentencias de la Sala Superior del Foro Electoral, se hizo alusión a varios precedentes de ese entonces, tomándolos como referencia, como criterios orientadores. ¿Cómo se va introduciendo este tema de la convencionalidad aquí en México? Como señalábamos, el doctor Sergio García Ramírez fue juez de la Corte Interamericana en 2004 y de 2004 a 2007, y en una de sus sentencias introduce por primera vez el término convencionalidad, anotándolo más o menos en términos generales como parámetro de juzgamiento a que deberían ajustarse los países suscribientes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y él decía, bueno, por ejemplo, ya acá en temas doctrinarios, él decía que la convencionalidad para México derivaba de compromisos que autorizan las constituciones, y en el caso de México, el artículo 133 constitucional. Entonces, podemos concluir que la constitucionalidad y convencionalidad sobre derechos humanos deriva de la convivencia de estas consagrados tanto a nivel interno como a nivel externo, en materia de derechos humanos. En un inicio, antes de establecerse que eran vinculantes los criterios o que teníamos este actual bloque de constitucionalidad, se aludía a un margen de apreciación. Si no mal recuerdo, este término lo mencionaba el doctor Carlos Bernal Pulido, si no tengo mal entendido, creo que es ministro de la Corte Suprema de Colombia, y este margen de apreciación lo mencionaba como una justificación a la aplicación moderada o relativa del derecho convencional en derechos que estimaba ponderables y en restricciones internas. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el papel que viene asumiendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de este boom de constitucionalidad? Primero de constitucionalidad y luego de convencionalidad. En unos inicios, recuerdo, en materia de nulidad se existía un requisito de procedibilidad para
analizar causales de nulidad, el escrito de protesta, y en un criterio señaló la Sala Superior que este escrito de protesta era inconstitucional porque atentaba contra el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional. Ese fue un primer paso. Posteriormente, si recuerdan, al resolverse la elección de gobernador en Tabasco en 2000, a finales de 2000, el Tribunal Electoral declara la nulidad de la elección bajo una causa de nulidad que no estaba prevista ni a nivel, ni en la ley de medio de impugnación, ni a nivel local. Entonces la denomina como causa abstracta de nulidad de elección por considerar que se habían violado no solo principios constitucionales, sino principios de carácter internacional, precisamente en la elección, por la imparcialidad, la independencia, se violaba el voto de los ciudadanos, con la inequidad en medios, etc. Pero aquí surge un detallito en materia electoral, porque precisamente en 1998 la Corte había, en la acción de inconstitucionalidad 6 de 98, la Corte había emitido criterios para determinar los porcentajes y ciertos lineamientos para representación proporcional en las legislaturas de los estados. Y señalaba que estas debían integrarse por 60% de mayoría relativa y 40% de representación proporcional. Así lo estableció en esa acción de inconstitucionalidad. Y entonces el Tribunal Electoral, en una sentencia relacionada, no recuerdo el caso específico, pero es un estado del sureste, estableció que no, que los estados gozaban, las entidades federativas tenían una libertad configurativa para establecer sus porcentajes de mayoría relativa y representación proporcional, y ponía como ejemplo que ese porcentaje 140 no se trataba de una exclusión constitucional, porque tan era así que respecto a la integración de las cámaras de senadores, 50 eran de mayoría relativa, 25 de primera minoría y 25 de representación proporcional. O si bien se quería que mayoría relativa y minoría fueran la misma cosa, entonces era 75%, pero no correspondía a 60-40. Igual en la conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, era un porcentaje distinto a 60-40. Entonces, ¿qué pasó aquí con esta contradicción? La Sala Superior denuncia esta contradicción y la Corte, en la contradicción de criterio 2 de 2000, pone un freno a aquella actividad jurisdiccional que el Tribunal Electoral venía potencializando, y resuelve casi a mediados de 2002 que el control constitucional de leyes no lo tiene el Tribunal Electoral. Emitió varios criterios, pero sobre todo hay una parte final en la contradicción de tesis, en la contradicción de criterios, que dice que el Tribunal Electoral, bajo ningún pretexto, ni siquiera de interpretación constitucional, podía realizar inaplicaciones o podía ejercer control constitucional. Entonces ello constituyó un freno para la actividad que ya venía desarrollando el Tribunal Electoral, potencializando los derechos y en algunos casos los derechos humanos. La propia Corte creo que se autocontenía, porque incluso, ¿se acuerdan aquel caso de Jorge Castañeda Guzmán, 2005, que quería candidatearse para presidente de la República? Pues bueno, le fue negado el amparo, señalando que una de las causales más claras en materia en amparo era precisamente que se promoviera en materia electoral. Total, este asunto se va a instancias internacionales, a la Comisión de Derechos Humanos, y se emite una recomendación al Estado mexicano para que actúe en consecuencia y realice una apertura constitucional en la materia. Recuerdo una intervención de la entonces nueva ministra Luna Ramos. Ella proponía que se realizara una apertura constitucional, que se diera contenido a los derechos humanos, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a las recomendaciones de las comisiones, a las sentencias de la Corte Interamericana, pero ahí quedaba.
Sin embargo, fíjense que no obstante aquella velada amenaza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral buscó, creo que, alternativas para no desacatar la sentencia de la Corte. Y si recuerdan, en 2006, con motivo, previamente a la elección de 2006, la elección federal de presidente, se creó vía sentencia en el SUB-RAP 17-2006, se creó vía jurisdiccional el procedimiento especial sancionador. Este no existía en la legislación electoral. Sin embargo, con motivo de aquella desbocada propaganda política electoral en que se denostaba y se avergonzaba a un candidato, el Tribunal Electoral dijo, bueno, si bien la legislación electoral no existe un procedimiento con el cual se pueda contener y detener toda esta avalancha de descalificación, sin embargo, a ver, vamos a traer figuras no solo del derecho nacional de amparo, la suspensión, sino vamos a traer derechos de otros ámbitos del derecho internacional y aplicarlos, y a base de golpe de sentencia y jurisprudencia se creó posteriormente, se refrendó la existencia del procedimiento especial sancionador. Fíjense, otro caso paradigmático es en Baja California en 2007, bueno, ya previamente ya se había, en 2007, en 2004, ya se había emitido una regulación de que los actuales presidentes municipales no podían candidatearse o aspirar a otro cargo público sin antes haber concluido su encargo para el cual habían sido electos. Esa prohibición subsistía en 2007 y entonces Jorge Janrón, quien era entonces presidente municipal de Tijuana, controvirtió esa disposición y omitiendo los cauces legales, el asunto llega a la Sala Superior y la Sala Superior dice, bueno, a ver, yo no puedo realizar un control constitucional de esta disposición frente a la Constitución porque tengo esa prohibición por parte de la Corte, no puedes acatarla. Bueno, pero la Corte no me prohibió que este contraste lo realizara con fuente externa, con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, a ver, mi parámetro de confrontación de esta ley que se estima, que me dicen que es inconstitucional, no lo va a realizar frente a la Constitución, lo va a realizar frente a instrumentos internacionales, y llegó a la conclusión, efectivamente, de que esa ley, de que esa disposición que era restrictiva de un derecho fundamental de poder ser votado para un cargo de elección popular, y que la medida que le imponía el artículo 42 de la legislación de Baja California era restrictivo de derechos humanos, de derechos políticos traducidos en derechos humanos. Otro caso también que recuerdo es de un candidato, Gerardo Peña, en Reynosa, Tamaulipas, en buen recuerdo, en el expediente sub-JDC 695-2007, que total llegó también el asunto en juicio de revisión constitucional a la Sala Superior, y ahí se determinó también que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizaba la libertad de expresión como una de las libertades inherentes y más fundamentales del ser humano, sin embargo, esta encontraba un freno frente también a la honra, la reputación, el buen nombre que deben tener las personas respecto de otras, etc. Pero entonces también realizó este contraste, no de un principio constitucional frente a otro, sino de este principio de libertad de expresión frente a contenidos de la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y otro, para terminar con estos antecedentes de control que venía realizando el Tribunal Electoral bajo toda esa velada amenaza de la Corte, fue aquel criterio, ¿se acuerdan que conforme al artículo 38 constitucional, se establecía la suspensión de los derechos políticos electorales por diversas causas? Y así, me acuerdo, en un criterio de 2007, la Sala Superior estableció que la suspensión de los derechos político-electorales
no obstante la determinación contenida en el artículo 38, esa suspensión en realidad, para darle contenido material a los derechos civiles y políticos como derechos humanos, en realidad solo procedía cuando el ciudadano se encontraba privado de la libertad. Entonces si se fijan, ya venía ejerciéndose este control control constitucional y combinado con control convencional. No obstante, les decíamos que teníamos la prohibición de la Corte. Afortunadamente, con la reforma constitucional de 2007 y su consecuente reforma legal en 2008, se atribuye facultades de control constitucional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sin embargo, veíamos esa contención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el análisis de qué jerarquía o qué vinculatoriedad podrían tener los criterios y recomendaciones de órganos y cortes internacionales sobre los derechos humanos. Nunca concluyó. Recuerdo aquellas sesiones larguísimas en las que se discutía el fuero militar, pero en realidad nunca se alcanzaba la mayoría y se evadía el tema de determinar esa, pues la relación, no de jerarquía, pero tan siquiera la relación que podía guardar los derechos humanos en México. Ahora, bueno, damos un brinco muy grande hasta 2011, porque en 2011, para ser exactos, el 10 de junio, se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales de mayor calado en materia de derechos humanos. Sobre todo el artículo primero constitucional. Señala así: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Si se acuerdan, anteriormente decía, todas las personas gozarán de las garantías individuales. Entonces, muta el concepto de garantías individuales al concepto de derechos humanos, reconocido en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, sí, y goza de las garantías para su protección. También muta este concepto, porque ahora ya lo sustantivo no son las garantías individuales, son los derechos humanos. Y los vehículos de protección son las garantías, los medios de aplicación, de operación para que se hagan efectivos los derechos humanos. Y también otro término muy interesante: anteriormente solo se hablaba de que en la Constitución podrían determinarse las causas de suspensión de garantías individuales. Ahora se habla ya de que el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y condiciones que la Constitución establece. Es decir, solo la Constitución es la que está autorizada para la restricción de derechos humanos. Ningún otro ordenamiento salvo la Constitución. Incluso que es un tema actual de que también está por ahí en boga si también los convenios internacionales pueden restringir, garantizar. No, solo la Constitución. Entonces, hasta el momento es el criterio. Pero establece otro principio muy importante la reforma de 2011. Dice: las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán e introduce dos conceptos: de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Entonces, ahí de inicio ya establece una interpretación conforme, ya no solo con la Constitución, sino con un ordenamiento externo que son los tratados internacionales de materia de derechos humanos. Y mete otro concepto de interpretación, dice: favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. El concepto de interpretación conforme con la Constitución de los Derechos Humanos y la interpretación conforme la más favorable con la protección más amplia a las personas. Y luego mete también otra circunstancia relativa a la conformidad. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ya, lo demás ya es materia de otro análisis. Bueno, pero fíjense, esta reforma es de 10 de junio de 2011, pero previamente a ello, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había emitido una sentencia desde el 23 de noviembre de 2009, precisamente en el caso Rosendo Radilla Pacheco, sobre hechos ocurridos por desaparición forzada por militares durante la guerrilla en Guerrero en 1974. Es decir, estamos hablando de 26, bueno, no sé, tantos años anteriores, casi 30 años anteriores, y esta sentencia de la Corte le había sido notificada al Estado mexicano previamente. Es decir, se emitió en noviembre del 2009, significa que tanto la Corte como el Senado y el Estado mexicano tenían conocimiento previo de ella. Entonces, yo creo que esta reforma publicada el 10 de junio del 2011, creo que obedece a un arreglo institucional ahí para cubrir que la Corte nos había hecho ver la violación no reparada por el Estado mexicano. Entonces coinciden estas cuestiones, ¿no? Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reforma de 10 de junio de 2011, e inmediatamente, el 14 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende este expediente en el que se le condenaba al Estado mexicano. El presidente de la Corte somete a consideración del Pleno esta sentencia, se le da el cauce interno que se requiere. Si no mal recuerdo, creo que le correspondió a la ministra Luna Ramos instruirlo. Y posteriormente, por cuestiones internas, es el ministro Cosío quien propone a la Suprema Corte la sentencia respectiva. Fíjense, entonces ya la Corte en 2011 asume que México tiene un nuevo paradigma, un nuevo parámetro de constitucionalidad, lo define como un nuevo corpus juris en derechos humanos, en el que la Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por México son el tope de comparación de cualquier acto de autoridad en derechos humanos. Pero la Corte dice, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos no tienen subordinación o jerarquía alguna entre sí. Los dos son parámetros de control constitucional y convencional. Entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de control constitucional? Cuando nuestro tope de comparación jerárquico sea la Constitución. ¿Cuándo estaríamos hablando de convencionalidad? Bueno, cuando no encontremos la norma más favorable en el derecho interno y la encontremos en derecho externo. Entonces, tenemos un parámetro íntegro de control constitucional. Pero dice la Corte, también en la sentencia Varios 912 de 2011, los criterios de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano y para los jueces cuando México hubiera sido parte de la sentencia que recayó al asunto de que se trate. Fíjense, sin embargo, todavía aún en esa sentencia encontramos reticencias porque esa sentencia fue aprobada por una mayoría de 7 votos, es decir, no fue una sentencia votada por unanimidad. 7 votos votaron por esos criterios, pero 3 ministros de ellos se oponían moderadamente a aceptar, por ejemplo, es que también en este criterio se establece por primera vez el control difuso, porque dice la Corte, a partir de este parámetro de constitucionalidad, dice, y en términos del artículo 1 constitucional y el artículo 133 constitucional, entonces todos los jueces tendrán la facultad de
actuar ex oficio y en beneficio de la persona, aplicando el principio por persona en tratándose de derechos humanos, a pesar de las disposiciones que se contenía en el artículo 133. Entonces, a partir de entonces, ya no existe solo el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación, sino todos los jueces. ¿Y qué eran todos los jueces? Bueno, jueces federales, jueces locales, en materia de amparo, o todos los jueces. Incluso el artículo primero constitucional habla de todas las autoridades, que ese sería otro tema que tendría que analizarse. Habla de todas las autoridades. En este caso solo me circunscribo a que la Corte dijo todos los jueces en el ámbito de su competencia resolverán en pro de los derechos humanos, generando la protección más amplia que proceda. Y entonces, en los demás casos, dice la Corte, cuando el Estado mexicano no sea parte, entonces tratará solo de criterios orientadores. Sin embargo, ya la espinita ya había quedado de que ya no solo de la jerarquía normativa de las normas, sino ahora, ¿qué pasaba con los criterios emitidos por una Corte a la que México ya había admitido como trasplante ya en su bloque de constitucionalidad? Luego, en la contradicción de criterios 293 de 2011, la Corte dice: los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no solo son criterios orientadores, sino vinculantes en materia de derechos humanos, fuere parte o no el Estado mexicano, en caso de que se emitiera el criterio de sentencia. Ya con esto se rompió totalmente el paradigma de jerarquía normativa constitucional propuesta por Kelsen, y ya no atendíamos a jerarquía normativa solo de la Constitución, sino también ahora de los criterios, ya no solo orientados de la Corte, sino también ya vinculantes. Entonces tenemos aquí este boom de convencionalidad, pero también conservando el análisis constitucional, pro persona y ex oficio. Aquí surge una cuestión muy interesante, porque fue una cuestión de cierto impacto para los operadores jurídicos, para todas las autoridades en sus respectivos ámbitos. Incluso recuerdo, fue como generó desconcierto incluso entre jueces y magistrados federales. ¿Qué pasaba con el estudio tradicional que se hacía de la Constitución, con aquella interpretación directa? Ya en ese tiempo ya más o menos se hablaba de una interpretación conforme, pero interpretación conforme analizada bajo aquellos análisis, bajo aquellos estudios que proponía Ricardo Guastini en su libro de estudios sobre interpretación jurídica, que fueron traducidos en su oportunidad por Miguel Carbonell. Esa interpretación conforme, pero en ciertos casos solo respecto de la constitucionalidad. Entonces, ¿qué pasaba con todos esos estudios a los que ya estamos acostumbrados? ¿Qué pasaba también con aquel estudio de la competencia legislativa, en la que analizábamos también la jerarquía normativa de la Constitución y la reserva de ley? ¿Qué pasaba también con aquellos métodos de solución de antinomias constitucionales o legales, en las que comparamos los ámbitos de aplicación que advertíamos de las normas constitucionales respecto de los ámbitos de aplicación material, espacial, temporal, personal, de que hablaba García Maínez, que contenía las normas? ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasaba también con aquellos criterios de solución de antinomias jerárquico, de especialidad y temporal, a que acudíamos? Pero sobre todo, en la mayor parte de las leyes teníamos que su interpretación era conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. Y, en dado caso, se recurría a los principios generales del derecho, si no mal recuerdo. Y la interpretación que en ese tiempo iba más avanzada, era esta que les mencionaba, la interpretación
adecuadora, que así lo mencionaba Ricardo Guastine, y aquí lo traducía Miguel Carbonell como interpretación conforme, que incluso en aquel proyecto de nueva ley de amparo en 2000, una comisión de la Corte, del Poder Judicial de la Federación, propuso la elaboración de un proyecto de nueva ley de amparo en la que ya hablaba de esta interpretación conforme. En un inicio del boom de convencionalidad, como dice, generó alarma entre los operadores jurídicos conforme a su tradición jurídica de cómo actuar ahora en consecuencia ante este nuevo parámetro, este nuevo corpus juris de constitucionalidad y convencionalidad. Y incluso recuerdo en palabras del actual ministro presidente, en una ocasión dijo que los jueces debían adaptarse a las nuevas circunstancias bajo reserva, es decir, autoconteniéndose en no querer ejercer un control difuso o ver derechos humanos donde no los había. O sea, es decir, que se distinguiera claramente en realidad cuando se trataba de la afectación de derechos humanos. Entonces, pero afortunadamente, después de 2011, hemos visto que toda aquella tradición jurídica jurisdiccional en realidad no fue abandonada. Más bien, pasó a ser auxiliar de la actividad jurisdiccional, que ahora se centra en el principio pro persona. El otro día, si recuerdan, comentábamos de que ahora, a ver, ¿cuál es el parámetro? En realidad, ¿cuál es el parámetro de constitucionalidad y convencionalidad? La Constitución y los convenios en materia de derechos humanos. No, porque en realidad, este test de proporcionalidad nos lleva más allá. Es decir, una vez realizado el análisis constitucional y convencional, incluso una vez que realizamos ese análisis de proporcionalidad mediante la idoneidad y la necesidad, vamos todavía a un tercer paso de logrando una mayor aproximación para decir si un derecho fundamental debe prevalecer sobre otro, pero ya no bajo el tamiz de control constitucional, sino a través de un ejercicio de ponderación, que es lo que ahorita vamos a llegar, pero necesariamente teníamos que pasar por estos datos para entender, para darle contenido a esta materia. Entonces, ¿qué queda pues de esos criterios de la Corte en 2011? Bueno, el principio pro persona como centro de la interpretación constitucional y convencional, que se pueda realizar ex officio, es decir, subsiste el control concentrado que prevén la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, y subsiste también en la ley de amparo, reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional en materia de amparo, pero también subsiste toda aquella interpretación, la gramatical, la sistemática, la funcional, y si me permiten decirlo, subsiste aquella máxima ahí escondida de la aplicación de los principios generales del derecho. Porque precisamente, ¿qué es lo que busca ahora, en última instancia, en la última oportunidad que teníamos de hacer prevalecer los derechos humanos, los derechos fundamentales? Es la justicia en favor de la persona humana. ¿Sí? ¿Cómo se define la justicia? Si no recuerdan, que después de explorar todos los medios de interpretación, si no se llega a una conclusión favorable a la persona, o una que convenza, entonces justicia debe ser resolver en favor de aquel que pretenda evitarse un perjuicio y no de aquel que pretenda obtener un beneficio, que si más o menos lo adecuamos a cómo es el test de ponderación, es decir, a ver,
Si se afectas en mayor grado, entonces no te permito que satisfaga aquel ejercicio de un derecho, aunque sea por orden público. Entonces, recuerden que la interpretación gramatical pues, tiene sus variantes, la sistemática tiene sus variantes, la interpretación funcional tiene sus variantes. Incluso actualmente, si analizamos la Ley General Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, si bien ordena que debe hacerse la interpretación que favorezca la mejor potencialización de los derechos humanos, sin embargo, subsiste esta interpretación gramatical, sistemática y funcional. ¿Pero qué? Se convierten este tipo de interpretación en auxiliares del principio pro persona. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito en materia, porque ya decimos que el eje central de la interpretación ahora es el principio persona. A través de los métodos que ha establecido la Corte, estableció un método en el que primeramente debe realizarse una interpretación conforme en sentido amplio, luego una interpretación conforme en sentido estricto, y si ello no es posible, entonces ya inaplicar la norma que se tilda de inconstitucional o inconvencional, inaplicarla al caso concreto. Pero aquí hay que distinguir porque ya es un problema el hecho de que el test de proporcionalidad se aplique en forma abstracta, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad o en los juicios de amparo contra leyes, o también que se aplique en forma concreta, por ejemplo, en el juicio de amparo indirecto, en los medios de impugnación en materia electoral y en la aplicación o jurisdicción ordinaria de todos los jueces, como lo ordena la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque en control abstracto, cuando se habla de leyes, pues no tenemos esas circunstancias fácticas que sí se documentan cuando se trata de leyes derivadas de la aplicación a un caso concreto. La Corte conoce en abstracto de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de leyes, pero en sentido abstracto en acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, en los medios de impugnación, ya en leyes heteroaplicativas, nosotros podemos echar mano de circunstancias fácticas que vienen aportadas por las partes, que ya la experiencia de la afectación nos hace ver en los grados de afectación reales que aquella norma tildada inconstitucional o inconvencionalidad genera en el gobernado, lo cual no es claramente visible cuando se realiza este control en forma abstracta. Bueno, pero por ejemplo, tratándose de medios de impugnación en materia electoral, lo primero que debemos cerciorarnos es de que ya se trata de una norma aplicada. Por ejemplo, en amparo contra leyes debe, por ejemplo, analizarse la autoaplicabilidad. En amparo indirecto debe verificarse la heteroaplicabilidad también. En materia electoral debe analizarse la heteroaplicabilidad. No podemos, o sea, el test de proporcionalidad, este control de constitucionalidad y convencionalidad previo, no procede en cualquier caso. Primeramente debemos verificar esta heteroaplicabilidad. En acciones de inconstitucionalidad, decíamos, la sola vigencia dentro de los 30 días siguientes a su emisión posibilita su análisis en un control abstracto. Pero entonces, ¿cómo opera este test de proporcionalidad? No sé si recuerdan aquel hexágono procesal de don Cipriano Gómez Lara en su obra Teoría General del Proceso, que se formulaba interrogantes para cualquier aspecto de la vida procesal. Él se preguntaba el qué, es decir, el objeto, el quién, es decir, los destinatarios, aplicadores, operadores de la norma, el cómo,
el procedimiento, el dónde, es decir, la competencia o ámbito espacial de aplicación de la norma, el por qué, es decir, la causa generadora de aquel problema, el cuándo, su temporalidad. Y yo me atreví insolentemente a agregar dos temas que serían la finalidad, el para qué, y el quantum, el cuánto como cantidad o como cualidad. Respecto del test de proporcionalidad, ¿cuál es su objeto? ¿Qué es? ¿Qué es el objeto del test de proporcionalidad? Entonces, son los principios contenidos, son los principios fundamentales contenidos en el orden interno o externo, en la Constitución o en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Solamente. ¿Quiénes son los destinatarios? Son los operadores jurídicos, los órganos del Poder Judicial de la Federación, en control concentrado, o bien todos los jueces en el orden común, federal y local, en todas las materias. Todos los jueces, así como dijo la Corte. El cómo. Entonces, ahorita, cómo, ya la Corte estableció este procedimiento en algunos pasos que, bueno, habría que analizar en caso concreto o su evolución, porque la Sala Superior, salas regionales de la Tribunal Electoral, no precisamente siguen en forma estricta esta metodología. Hasta cierto punto, a veces a mí me parece hasta un poquito dogmática, porque se habla, por ejemplo, cuando se habla de determinar si la restricción legislativa persigue un fin legítimo constitucional. Ahí se hace alusión doctrinaria, pero no queda determinado claramente. Me queda la duda de en qué consiste precisamente determinar ese fin legítimo constitucional, y yo ahorita voy a plantear una cuestión. El dónde, bueno, precisamente decíamos, corresponde a la competencia que tiene cada órgano en su respectivo ámbito espacial. El por qué se aplica el test de constitucionalidad. Esta es una pregunta importante porque es la última parte de todo el test de proporcionalidad. Si consideramos la ponderación aún dentro del test de proporcionalidad, decíamos, en la primera fase, cuando se busca el fin legítimo constitucional, pues obviamente estamos cotejando si se obedeció al mandato constitucional. Es un análisis constitucional. Y deja de ser análisis constitucional cuando hablamos de buscar la idoneidad y la necesidad de establecer la restricción. Porque no lo hacemos respecto de un parámetro, no. Buscamos razones que justifiquen que esa medida es idónea y es necesaria, ¿sí? Pero lo hacemos bajo un parámetro de razonabilidad, de proporcionalidad sobre todo. Y el último paso, la proporcionalidad en sentido estricto, ya tampoco realizamos análisis constitucional, sino que ponderamos los valores, el peso de las razones de cada una y otra de las posturas de los principios en juego, de la restricción, del principio que permite la restricción y del principio del cual se queja el gobernado que le está siendo afectado. Y finalmente la temporalidad. Pues bueno, en este caso ya la temporalidad, el cuándo, ya depende en cada caso de cada procedimiento, de los tiempos que tenga cada operador jurídico, jurisdiccional, para resolver sus respectivos medios de impugnación. Y ahora, decíamos, yo agregaba el término finalidad del para qué. Lo estimo de esencial importancia porque precisamente con esta finalidad del para qué es para dar contenido humano a un derecho fundamental frente a una restricción o una afectación determinada en una medida legislativa. Otro término, el que decíamos, el cuánto o el quantum, ya fuera en cantidad, en calidad. ¿De qué se trata esta interrogante? Bueno, es la última fase en la que luego de analizar la constitucionalidad, de que valoramos, de ya comparamos si la Constitución lo permite, lo prohíbe, lo ordena, si coinciden los ámbitos de aplicación
del principio con los ámbitos de aplicación de la norma, si la autoridad que emitió si el órgano legislativo que emitió la medida legislativa tiene competencia, se atendía a los principios de jerarquía normativa, supremacía de la ley, etc. Y encontramos que la restricción sigue gozando de constitucionalidad o de convencionalidad, y todavía nos vamos ya a los dos pasos intermedios del test de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Decimos, bueno, pues sí resulta idónea y necesaria la medida. Todavía de la interpretación conforme no encontramos una interpretación dentro de los métodos tradicionales que nos hagan viable hacer compatible los dos principios en pugna. Entonces es cuando atendemos a esta última parte de la valoración en sí del peso que tiene o del peso que se atribuye razonablemente y justificadamente a cada uno de los principios o derechos fundamentales en juego y sus consecuencias, es decir, de estos derechos fundamentales sujetos a ponderación. Voy a entrar precisamente a este test de proporcionalidad y cómo se escribe. Bueno, dice la Corte. Puede desarrollarse en 4 etapas. Decíamos, el fin constitucional legítimo. Dice, atiende a un mandato imperativo o permisivo contenido en la acción, o bien a una restricción o prohibición contenida en la misma. He buscado en sentencias tanto de la Corte como de las salas, de la Sala Superior, que en forma concreta, en lenguaje llano, nos digan qué es el fin constitucionalmente legítimo. Es decir, bueno, atiende el mandato de la Constitución, de que la restricción obedezca a un fin previsto en la Constitución. Bueno, pero la Constitución, decíamos, son mandatos abiertos, son flexibles, son mandatos de optimización, son directrices, son programas de acción nacionales, etc. Entonces, la Constitución no describe conductas. Son raros los temas en los que escribe así, muy concretamente, su finalidad. Digamos, son principios abiertos, son de textura abierta. Entonces, permítanme, ahí es donde posiblemente yo me atrevería a decir, a ver, recordamos que García Maínez decía que las normas tienen 4 ámbitos de validez. La validez temporal, personal, material y espacial. Es decir, ¿qué debemos nosotros atender para encontrar este fin constitucional legítimo? Él utilizaba esos 4 parámetros de comparación, pero para la solución de posibles antinomias legales, pero también en el análisis constitucional algunos jueces federales lo utilizaban y comparaban estos 4 ámbitos de validez de las normas: temporal, espacial, personal y material. Entonces, yo buscaría, para encontrar este fin legítimo constitucional, buscaría esos 4 ámbitos en el mandato constitucional. O bien, si mi parámetro de control es la convención, buscaría esos 4 elementos del mandato. Y a su vez, los buscaría en la norma que se tilda de inconstitucional o inconvencional, es decir, aquella que establece la restricción. ¿Cómo lo buscaría? Posiblemente esté equivocado, pero yo necesito darle un contenido, necesito encontrar este fin legítimo constitucional. La Constitución ordena o permite, o ordena y permite, o bien prohíbe, establece restricciones. Entonces, si la Constitución ordena o permite, ¿en qué medida tendría que ser la medida legislativa? Bueno, se ordena o permite. O sea, precisamente para que de entrada no se dé ese choque de contradicción
entre el mandato constitucional y la medida legislativa. Si la Constitución establece una prohibición, bueno, entonces la regulación de esa prohibición debe ir en ese sentido, que coincidan permitir o ordenar, prohibición y prohibición. Es decir, que coincidan ese mandato constitucional en la legislación. Y luego, a ver, ¿pero qué prohíbe o qué permite? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Y en qué espacio temporal? Para mí, solo esa manera explicaría en forma más clara cómo se hacía anteriormente el análisis de control constitucional directo o interpretación directa de la Constitución. Solo de esa manera yo entendería, y ya, agregándole razones a uno y otra, y a otro análisis de esos 4 elementos. Pero, bueno, seguiré esa tarea de encontrar en forma más clara a qué se refiere precisamente el fin constitucional legítimo. Ya los otros 2, pero si se fijan entonces, encontrar este fin constitucional legítimo, así como yo lo entendí, salvo la mejor opinión de ustedes, se refiere a un análisis de constitucionalidad o convencionalidad. Por eso es lo que planteaba inicialmente. Aunque ya, por ejemplo, en el criterio se ubica dentro del test de proporcionalidad. Pero ¿será proporcionalidad hacer esa comparación o buscar ese fin legítimo? Bueno, entonces yo diría que ahora buscar la idoneidad de la norma y la necesidad o corroborar la idoneidad y necesidad de la norma, ¿qué quiere decir? Pues precisamente el mandato constitucional, al establecer determinados ámbitos de aplicación y determinada ordenanza o permisión o prohibición, entonces la idoneidad debe ir en ese sentido, es decir, el desarrollo que siga el legislador respecto a aquella prohibición o su permisión u ordenanza debe ir en ese sentido. Al establecer entonces la restricción a los derechos humanos, que es la restricción que establezca en la norma que dice que es inconstitucional, entonces debe exponer las razones en los trabajos legislativos precisamente para determinar en forma justificada que llegó a aquella solución de imponer la restricción porque es idónea y es imperativo para dar contenido al mandato constitucional. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan en esa relación que decíamos del legislador racional? Bueno, entonces ese legislador racional precisamente debe atender al mandato constitucional. ¿Sí? Y entonces, nosotros como juez racional, ¿qué es lo que debemos analizar en este aspecto? Que precisamente este legislador racional fue racional con el mandato constitucional, con los elementos que alcanzara a interpretar del mandato constitucional. ¿Sí? Entonces, el legislador racional no se puede salir de ese mandato constitucional. Y nosotros, al determinar la idoneidad de si el medio adecuado, la restricción es adecuada para la finalidad del mandato constitucional, pues debemos precisamente analizar si en efecto el legislador dio ese contenido similar o que al menos no viola ese mandato constitucional. La idoneidad se define así. Consiste en determinar si el medio adecuado para la finalidad del mandato constitucional se utiliza el método aquí estuve viendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la comenta el ministro Arturo Saldívar Larrea en el caso del uso lúdico de la marihuana. Y hay una autora que dice que aquí es muy importante tener en cuenta que se utiliza el método experimental, empírico, para determinar si ya en el mundo fáctico, o sea, por eso decíamos que había que distinguir también entre cuando se trata de control abstracto y control concreto, para determinar si en el mundo fáctico, en la realidad,
es imperiosa la necesidad de implementar la restricción contenida en la medida legislativa. El ministro Saldívar hacía alusión de que bueno, en el caso del estudio de esta medida, de este elemento, la idoneidad, la Corte no acudió a dictámenes periciales, no acudió a peritos para determinar si la medida restrictiva de la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana pues debía ser contra la acusación o no. Él dice, no, se acudió a textos especializados en la materia. Bueno, ahí lo dejo. Pero dicen ciertos autores que el método utilizado en el control abstracto y en el control concreto para determinar la idoneidad de la medida de la restricción, de la idoneidad de la medida legislativa, dice, es distinto. Dice, porque decíamos, en control abstracto no encontramos esos elementos que nos dan las partes de prueba, no encontramos esos elementos que nos dan de alegaciones relacionadas con el mundo fáctico de las cosas. Encontramos todo en forma abstracta en las acciones de inconstitucionalidad o en amparo contra leyes. ¿Sí? Hay que hacer distinción ahí. En cuanto a la etapa de la necesidad, ¿en qué consiste? En determinar si no existe otro medio menos lesivo en el derecho fundamental. Aquí recordamos que decía que esta autora, no recuerdo el nombre, traté de anotarlo, pero no recuerdo el nombre, ella habla de que entonces aquí se debe acudir a un método comparativo para determinar si no existe otra mejor alternativa dentro del margen legislativo, dentro de las posibilidades legislativas que haga innecesaria la restricción. Ella decía, criticaba precisamente la sentencia de la Corte porque decía, bueno, a ver, sí se hizo referencia a que en el estado de Colorado, en Estados Unidos, a que en Holanda el uso de la marihuana, pues en realidad no constituye una circunstancia que altere el orden público, que fue la finalidad que justifica, bueno, la finalidad de la salud pública que se justificaba en la ley de salud para establecer la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana. Dice, no más se aludió, pero no se hizo un comparativo de las consecuencias o de los efectos que tiene ese uso lúdico de la marihuana en otros países. O sea, solo se hizo alusión, pero no se hace, se quedó a medias el estudio comparativo. Entonces, ya analizando una conferencia del ministro, dice, bueno, es que en realidad en sentencia, si bien se ha tenido como un parámetro en la cual se ha realizado en mayor medida el test de proporcionalidad, sin embargo, fue la apertura al tema, abrir el tema de esta cuestión de las drogas. Fíjense, entonces, ya más o menos ahí expongo mi inquietud respecto del primer elemento de cómo determinar el fin constitucional legítimo. Entonces aquí, ya delimito. El primero decíamos, para buscar el fin legítimo, en mi concepto, es un análisis constitucional o convencional. Para determinar la idoneidad y la necesidad de la medida legislativa o de la restricción en la medida legislativa, estamos hablando de proporcionalidad. Estamos dando razones para justificar que, o bien, que sí, que con esa medida sí se logra, sí existe la relación medio-fin, y también bajo la necesidad de que es la mejor alternativa o que no la hay. Y entonces, ¿a qué llegamos aquí? Porque ya habíamos realizado un análisis constitucional directo, ¿verdad? Analizando la competencia, si no se violaba la reserva de ley, si no se violaba la jerarquía normativa, si coincidían los ámbitos de aplicación. También acudimos a una interpretación conforme a ver si podíamos, bajo la mejor interpretación de esa restricción, a ver si la podíamos hacer compatible para guardar esa deferencia al legislador. Es decir, por una parte,
nos obliga el control constitucional a tener esa deferencia con el legislador, porque actúa racionalmente y atendiendo también a la división de poderes. Entonces, invadir lo que menos que se pueda la esfera legislativa. Bueno, pero por otra parte tenemos también la obligación, los jueces, de actuar ex oficio y con el principio pro persona como máxima de protección de los derechos humanos. Total, bueno, resulta que no fue declarar posible la inconstitucionalidad de la ley, de la restricción, ni bajo la interpretación amplia, ni bajo la interpretación conforme. Y resulta que también ya es en el test de proporcionalidad, la medida legislativa, la restricción, es idónea y necesaria. Entonces, no podemos declarar la inconstitucional ni la inconvencionalidad de la ley. Entonces, ¿a qué nos vamos? Precisamente al tema de nosotros, que es la ponderación de principios, porque ya es como el último reducto que nos viene precisamente la Reforma Constitucional 2011 y los criterios de la Corte y de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de aquella tesis o de aquella teoría de derechos fundamentales de Robert Alexy y de aquellos criterios o tesis de Ronald Dworkin de la prevalencia de los principios sobre reglas. Pero decíamos, todos los derechos están consagrados a un nivel máximo, la Constitución o la Convención, y sobre todo ahora los derechos fundamentales sobre derechos humanos. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer prevaler? La restricción contenida que dijimos que es constitucionalmente válida, porque está dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, y que resulta idónea y necesaria. Entonces nos vamos ya, ahora sí, al test de proporcionalidad en sentido estricto, que yo le quitaría el nombre de proporcionalidad, porque en realidad es sopesar valores, es una ponderación de razones que sustentan valores respecto de derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Qué tenemos encontrados? Bueno, no encontrados. ¿Qué tenemos en pugna, en peso? Tenemos un derecho, una afectación, una restricción contenida que da sentido, que da contenido a un mandato constitucional por una parte, pero por otra parte, el principio pro persona nos obliga a rebuscar, darle contenido a aquel derecho fundamental, a aquel derecho humano. ¿Sí? Entonces, ese es a donde llegamos con el principio de proporcionalidad, que concluye con la ponderación de los valores, de las razones que sustentan cada una de las posturas en favor y en pro de cada uno de los derechos fundamentales. Pero si me aguantan 5 minutitos, aquí vamos a más o menos a ver si alcanzo a darle un poquito de contenido a esta teoría, a esta fórmula del peso que refería Robert Alexy en su obra Teoría de los Derechos Fundamentales. Ronald Dworkin no se mete en problemas. Él dice, a ver, deben ser razones escritas, justificadas, válidas, de modo que se sopesen la calidad y la cantidad de las razones. Pero aquí voy a mencionar un poquito. Pongo 2 valores en juego. Valor 1, valor 2. Cada valor se refiere a una postura. Recuerdo una clase con el doctor Jorge Sergio Herrán. Él nos da una clase sobre la fuerza argumentativa, sobre la fuerza de las razones. Bueno, él decía, cada postura, cada razón, cada derecho fundamental o su prevalencia debe estar sustentado en razón, así como lo dice Ronald Dworkin. Cada razón, a su vez, cada postura puede tener 1, 2, 3, 4, 5 razones, 1, 2, 3, 4, 5 razones. Pero a su vez, cada razón primaria puede estar sostenida en razones secundarias. Y así tendríamos razón 1, 1, razón 1, 2, razón 1, 3. Y así sucesivamente.
Entonces, razones primarias o razones directas, razones indirectas o secundarias, razones derivadas, razones subsidiarias y así. Y eso es lo que dice Ronald Dworkin. A ver, no nos metamos a establecer fórmulas. Vamos a comparar el peso argumentativo y la calificación y a la calidad de cada una de las razones en pro y en contra. Sin embargo, Robert Alexy lo traduce a una fórmula que la describo rápidamente. Él dice, bueno, como en los derechos fundamentales no hay prevalencia, abstractamente hablando, no hay prevalencia de uno sobre otro, vamos a darle un valor máximo a todos, o a los que estén en juego. Vamos a darles un valor de 4. Cada valor en forma, cada derecho fundamental, cada derecho humano, o cada derecho tiene un valor de 4 en forma abstracta. Entonces ahora vamos a establecer en qué medida se afecta o se satisface cada uno de los principios en pugna, que valen 4 cada uno. Y establecemos 3 grados, un grado de afectación o de afectación, un grado de satisfacción o un grado de afectación, que vale 4, porque precisamente es lo que vale 4 cada derecho. Pero cuando se afecta o se satisface en medida relativa moderada, le damos un valor de 2. Y cuando se satisface o se afecta en menor medida, le damos un valor de 1. Entonces ahora, ya con las razones que apoyan y desvaloran o que le quitan prevalencia a un valor a otro, los justificantes, vamos a compararlos, vamos a desarrollar esta fórmula. Decimos, a ver, tenemos el peso abstracto del principio 1 y si alcanzamos un grado de satisfacción 4, nos da un total de 16. A ver, y respecto del principio 2, su valor abstracto es de 4 y encontramos que su grado de afectación es 1, nos da un resultado de 4. Entonces, este grado de satisfacción de 16 frente a 4, lógico, debe prevalecer aquel principio que obtuvo el mayor número de puntos. Más o menos así lo escribe, luego se mete en muchas galimatías ya con fórmulas muy rebuscadas, pero en esencia a eso se refiere. Pero que todo se traduzca, valorar las razones, no precisamente que tengan ese valor, porque es lo que se critica, ¿por qué no 4, por qué no 3, 2 y 1? Sino él dice, partimos de un valor abstracto de 4, que vale cada principio o derecho fundamental, y ya depende de su gravedad, de su levedad, de su gravedad, de que la afectación o satisfacción sea media o mínima. Entonces, en esto concluye valorando de que si es mayor el grado de satisfacción de la norma cuestionada o la restricción frente al grado de afectación del derecho fundamental del gobernado, entonces subsiste y se aplica la restricción. Pero aquí, ojo, no estamos hablando de inconstitucionalidad, no, porque ese análisis ya pasó antes. Aquí estamos hablando de ponderación de los valores. Subsisten los valores, pero en el caso concreto se da prevalencia a aquel que logró mayor satisfacción frente al menor grado de afectación. Y si es mayor el grado de afectación al derecho fundamental del gobernado frente a la norma cuestionada, entonces se aplica al caso concreto. Pero decíamos, no por inconstitucionalidad ni por inconvencionalidad, sino ya atendiendo a las propias razones que sustentan la ponderación de los valores en juego. Entonces, pues finalmente se fijan, es el test de ponderación, es el último, la ponderación es el último reducto que tenemos los jueces para resolver en pro de la persona humana, atendiendo a los principios de pro persona, ex officio, haciendo prevalecer, darle contenido a los derechos humanos. Y finalmente se cumple con esta máxima de la justicia ya olvidada, porque solo se encuentra por ahí en libros de texto antiguos, de que la justicia es resolver en favor de aquel que pretende evitarse un perjuicio y no de quien pretende obtener un beneficio. Entonces, sí, ya con esto yo concluyo porque me pasé unos minutos aquí y espero haber colmado un poquito las expectativas en este tema tan complicado
que sus aristas son muchísimas, sus complicaciones son muchísimas, porque todavía incluso hay autores que hablan, a ver, sí, el test de ponderación lo aplicaste a cuestiones de acción. A ver, ahora explícame en cuestiones de omisión. Muchos temas que quedan ahí en el aire, pero pues bueno, ya esta fue mi postura y estoy a su disposición por si alguien quiere comentar o formular alguna interrogante. Muchas gracias, maestro Enrique Martel, por tan apasionante exposición sobre el test de proporcionalidad. Pues una herramienta técnica, hemos visto, bastante amplia, bastante compleja, ¿verdad? Que nos anima a seguir preparándonos sobre este tema. No veo preguntas concretas en el chat hasta ahorita. Entonces yo preguntaría si hay alguna pregunta que se quisiera hacer de manera directa al maestro Enrique. Es que abran su micrófono y ya pregunten directamente. Por favor, si hubiera alguna pregunta. Pues, maestro, parece que no hay ninguna pregunta. Yo haría alguna, no precisamente pregunta, sino alguna cuestión en relación, a ver si se puede hacer alguna relación en el tema del test de proporcionalidad con respecto al último acuerdo del INE del viernes pasado, que yo no sé si estemos hablando de una restricción, la cuestión de la paridad en las gubernaturas, o simplemente hay una omisión legislativa. Pero yo entiendo que cuando la Constitución habla de paridad es un principio general que se aplica en todos los cargos de elección popular. No recuerdo que diga que en tal cargo, por ser unipersonal, no se pudiera aplicar. De hecho, los cargos de presidentes municipales son cargos personales realmente. Y sin embargo, de un principio, la Corte y posteriormente la Sala Superior, en 2015 aproximadamente, su opinión de que cuando la Constitución y la ley hablaba de paridad en los cargos de elección popular, estaba considerada la paridad horizontal en los ayuntamientos. Y ya posteriormente se empezó a legislar sobre eso, como decíamos el otro día, a golpe de sentencia, con el trabajo jurisdiccional de los tribunales, tanto locales como federales. Entonces, en el caso de la equidad de que habla el INE, no he leído el acuerdo, confieso que no he leído el acuerdo, no he tenido tiempo ahorita de leer el acuerdo, creo que fue este pasado viernes. ¿Se pudiera hablar allí de alguna restricción a un principio general que es la paridad de género y que no se puede, que no se tiene por parte del INE la facultad de reglamentar o de emitir lineamientos, como lo ha hecho, respecto a que haya determinado número de cargos reservados para el género femenino y los demás para el masculino? Es decir, que bien haya equidad en la vertiente horizontal de estos cargos de elección popular de manera que son unipersonales. No sé
si se pudiera allí aplicar, porque supongo que el INE hizo algún razonamiento respecto a esto, de que sí podía y de que sí tenía fundamento y razonamiento el hecho de que se llegara a extender la paridad hacia las gubernaturas en el próximo proceso electoral. ¿Cuál sería su opinión al respecto, maestro? Sí, hablamos de que los mandatos constitucionales son mandatos de optimización, de textura abierta, que requieren su regulación. Entonces, anteriormente hablábamos de una regulación legislativa bajo parámetros tradicionales. Lo que alcanzáramos a advertir del mandato constitucional, pero no teníamos otra salida más que advertir, como decía yo hace ratito, ciertos parámetros de comparación, buscar el ámbito personal, material, espacial, temporal. Entonces, si aquella circunstancia no estaba autorizada por la Constitución, no nos podíamos salir, ni tampoco desobedecerla, o sea, no nos podíamos salir de los márgenes. Pero ahora, ¿cuál es nuestro margen de apreciación? El margen de apreciación son los derechos humanos, el principio pro persona. Había un comercial por ahí en la televisión que decía, ¿y por qué no? O sea, y ese ¿por qué no pasarlo por el tamiz del principio pro persona? No sé si recuerden aquel caso de integración de magistrados, de Laura Ople en Sonora, me parece que en 2011, que se estableció no solo la paridad, sino la alternancia. Es decir, entonces yo creo que, y este criterio se quedó de paridad y alternancia. Incluso no solo ya en las entidades federativas, manejarlo como una paridad, sino también como una alternancia. ¿Sí? Y en diversos ámbitos ya de las acciones afirmativas, se habla de la progresividad de los derechos humanos. Es decir, ya todo lo que fue adelante a más, tiene que ir a más. Toda restricción, todo lo que se ha establecido como restricción, tiene que ir a menos. Entonces, fue un tema muy, muy defendido, muy controvertido, en lo que la entonces magistrada María del Carmen Lamis Figueroa fue una defensora férrea de los avances de la paridad de género, de las acciones afirmativas de género, y yo pienso que ahora con el tamiz de los derechos humanos no habría ningún problema en que se termine ese derecho de paridad y alternancia. Pero habría que ver el caso concreto de impugnación. Gracias, maestro. Finalmente, yo creo que van a haber algunas impugnaciones, ya se han anunciado algunas impugnaciones por parte de algunos partidos políticos, y creo que vamos a tener la oportunidad de ver cómo resuelve Sala Superior al respecto. Perfecto. Pues, si no hubiere alguna otra intervención, estoy checando aquí el chat a ver si hubo algo. No hubo nada. Pues daríamos por concluido el curso del día de hoy sobre test de proporcionalidad. Mis felicitaciones, nuestras felicitaciones por parte del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, más amplias, maestro. Me parece que hay un conocimiento bastante profundo sobre estos temas. Nos inducen también a nosotros, nos provocan seguir estudiando estos temas tan importantes, sobre todo somos operadores jurídicos y son temas, herramientas jurídicas. Estos temas
en el ejercicio diario de nuestro trabajo jurisdiccional. Entonces, ha sido muy interesante, y lo felicito por los conocimientos tan amplios, los criterios tan amplios que usted ha forjado en el curso de toda su experiencia, de todos sus estudios respecto a estos temas. Y por lo tanto, en nombre del Pleno del Tribunal, del magistrado presidente Francisco A. Ordóñez, de la magistrada Brenda Domínguez Aque y de un servidor, tenemos el agrado de extenderle el reconocimiento por impartir el módulo test de proporcionalidad en el marco de las actividades de capacitación y actualización que realiza el órgano jurisdiccional electoral local en coordinación con la Sala Regional Jalapa del Poder Judicial de la Federación. Campeche, Campeche, a 9 de noviembre de 2020. Muchas gracias, les agradezco su atención y su paciencia. Se le hará llegar. Sí, muchas gracias, les agradezco su paciencia y su... Muchísimas gracias, y aprovechamos para agradecer por su conducto a los magistrados integrantes, magistrada y magistrados integrantes de la Sala Regional Jalapa, de nuevamente esta serie de cursos de criterios para la protección de los derechos humanos, que el día de mañana, voy a hacer el anuncio correspondiente, el día de mañana tendremos el tema de apertura de paquetes y recuento de votos que nos impartirá la maestra Mariana Villegas Herrera, también de la Sala Regional Jalapa. Entonces, el día de mañana, a la misma hora, invitamos a todos nuestros amigas y amigos del Instituto Electoral del Estado, del INE y por supuesto, del Tribunal Electoral del Estado. Está hecha la invitación general para asistir y será mañana la clausura de este ciclo de cursos a cargo del maestro Francisco A. Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. No me resta más que agradecerles nuevamente su amabilidad, su siempre disposición para coadyuvar a la capacitación y a la profesionalización del personal de los órganos electorales de los estados y esperar que estos cursos sean de la mayor apoyo para todos nuestro personal jurídico que nos acompaña siempre. Muchas gracias, maestro, y felicidades, y muchas gracias a todos por su participación de manera virtual. Gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. Magistrado presidente, no sé si quisiera decir alguna palabra. Solamente invitarles, desde luego, muchísimas gracias al maestro Martel por su brillante disertación y sobre todo por su apoyo al Tribunal Electoral y al Instituto Electoral, a las autoridades electorales locales. Y desde luego exhortarles para que mañana estemos a las 11 de la mañana, estaremos a cargo de la magistrada Brenda Domínguez, ella será la moderadora, y un servidor en representación del Tribunal Pleno, pues hará el protocolo de clausura. Entonces, desde luego, invitarles, como bien dijo el magistrado Carlos, para que estemos atentos y desde luego, una vez más, muchísimas gracias, maestro Enrique Martel, por su disertación, por transmitirnos generosamente conocimientos y sus saberes. Muchísimas gracias por sus luces y nos vemos entonces a todos el día de mañana. Muy amables. Gracias, hasta luego.